Bueno, vamos a hablar de la unidad 6 de la extinción de las obligaciones. Las obligaciones, aquella relación jurídica que vinculaba a dos o más partes y a través de la cual una parte denominada acreedor podía exigir de otra parte denominada deudor el cumplimiento de una determinada prestación que podía consistir en que el deudor le entregara algo al acreedor o hiciera algo a favor del acreedor o no hiciera algo, finaliza. Vamos a ver acá cuáles son los medios de finalización de esas obligaciones. ¿Cuáles son los medios por los cuales termina esa obligación del deudor para con el acreedor? Como concepto de la extinción de las obligaciones, decimos que es el medio por el cual finaliza la obligación, o sea, se extingue. Dentro de los medios de extinción de las obligaciones, en primer lugar tenemos el pago. ¿Qué es lo que es el pago? El Código Civil y Comercial de la Nación lo define al pago como el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Entonces, como concepto de pago decimos que es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. El pago tiene que tener dos características que hacen al objeto del pago: la identidad y la integridad. Con respecto a la identidad, decimos que se debe pagar, el deudor le debe pagar al acreedor exactamente lo que se comprometió en esa obligación. Por ejemplo, si uno pide un préstamo en un banco y el banco le presta una cantidad de dinero en moneda nacional, o sea, en pesos argentinos, uno está obligado a devolverle al banco la cantidad de dinero en pesos argentinos. Si le presta moneda extranjera, por ejemplo, dólares estadounidenses, deberá devolverle dólares estadounidenses. Eso hace a la identidad del objeto del pago. Y la integridad hace referencia a que el pago tiene que ser íntegro, debe ser integral. Si en este ejemplo que estamos dando del deudor con el banco, que toma un préstamo, el banco, por prestarle el dinero, lógicamente la ganancia del banco es cobrarle un interés, que es la ganancia que va a tener el banco por haberle adelantado y prestado ese dinero al cliente. Entonces, al vencimiento del plazo del préstamo, el cliente, o sea, el deudor, le va a deber al banco, o sea, el acreedor, la cantidad de dinero que le prestó, o sea, el capital, más los intereses que le van a cobrar por haberle prestado ese capital. Eso quiere decir que sea íntegro. El deudor no se libera de la obligación solamente devolviéndole el capital. Debe devolverle el capital más los intereses. Lugar de pago. El artículo 873 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que el lugar de pago, ¿dónde debe pagar el deudor? El lugar de pago es el establecido o acordado por las partes al constituir la obligación, lo que hayan acordado, por ejemplo, en el contrato. Si no han acordado nada, o sea, no se encuentra establecido el lugar de pago, deberá hacerlo en el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si la obligación consiste en entregar una cosa cierta, el lugar de pago será el lugar donde se encuentre esa cosa habitualmente. Por ejemplo, entregar un cuadro o entregarle un inmueble, un departamento. Tiempo del pago, época. ¿En qué momento el acreedor le va a poder exigir al deudor que le pague? ¿O en qué momento el deudor tiene que pagar? Él sabe que tiene que pagar. El pago debe hacerse, si la obligación es de exigibilidad inmediata, en el momento de su nacimiento. Si hay un plazo determinado, cierto o incierto, el momento del pago será el día de su vencimiento, cuando se estipule que en tal fecha debe pagar. Ahora, si el plazo no es cierto y determinado, sino que es tácito,
se deberá pagar el día en que según la naturaleza y las circunstancias de la obligación deba cumplirse. Y esto es similar a cuando hablamos en la unidad anterior, cuando hablamos de la mora. O sea, en aquellas obligaciones a plazo tácito, si se puede determinar de acuerdo a la naturaleza de la obligación cuándo surge ese plazo, se deberá pagar en ese plazo. Y dábamos el ejemplo de que una persona, un bodeguero, le compraba a un viñatero la cosecha de uva de la vendimia del año siguiente. Se entiende, como no hay un plazo expreso, que el plazo tácito va a ser la fecha de cosecha de la uva, que es entre el mes de marzo y el mes de abril de cada año. Ese sería un plazo tácito. Ahora, si el plazo no está determinado, tampoco se puede determinar en forma tácita, o sea, es totalmente indeterminado, hay que solicitarle al juez que fije el plazo. Prueba del pago. El artículo 894 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que la carga de la prueba le incumbe, o sea, ¿quién debe probar que pagó? En las obligaciones de dar y en las obligaciones de hacer, debe probar quien invoca el pago. Si yo digo que pagué, debo probar que pagué. En las obligaciones de no hacer, la carga de la prueba incumbe sobre el acreedor que invoca el incumplimiento. El pago puede ser probado por cualquier medio de prueba, excepto que por disposición de la ley se exija una forma determinada para probar ese pago. Generalmente, o el medio más utilizado, es el recibo extendido por el acreedor de que el deudor pagó. ¿Y qué efectos produce el pago? El pago produce la liberación del deudor y extingue la obligación principal con todos sus accesorios. Pago por consignación. El programa nos pide el pago por consignación. ¿Qué es lo que es el pago por consignación? Como concepto decimos que el pago por consignación es el que puede realizar el deudor cuando el acreedor no quiera recibirle el pago que le esté ofreciendo el deudor, o no pueda recibirle el pago, por ejemplo, porque esté ausente. Entonces, si el deudor quiere liberarse de esa obligación y el acreedor no le quiere recibir el pago o no lo encuentra, puede hacer un pago por consignación, que es un depósito judicial. Se hace un depósito ante el juez le va a correr, lo va a notificar al deudor que hay un depósito a nombre suyo. Si el deudor está de acuerdo, la obligación se extingue. Si no está de acuerdo, se traba una especie de juicio y el juez resuelve si está bien o no hecho ese pago. Pueden consignar el deudor y todos aquellos que tengan un interés legítimo. El artículo 904 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice: el pago por consignación procede cuando el acreedor fue constituido en mora, el deudor le quiere pagar y el acreedor no le quiere recibir la plata, y vence la obligación, o existe incertidumbre sobre la persona del acreedor. No se sabe a quién le tengo que pagar, quién es el acreedor. Efectos del pago por consignación. La consignación aceptada por el acreedor o declarada válida por el juez produce todos los efectos del pago. Por lo tanto, extingue la obligación tanto del capital como de sus intereses si los hubiera, desde el día de la notificación de la demanda al acreedor. Imputación del pago. Este es otro punto del programa. El artículo 900 del Código Civil y Comercial nos dice: la imputación es cuando hubiesen varias obligaciones o varios deudores o varias deudas, y entonces hay que ver si se ha hecho un pago, a cuál de esas deudas, de esas obligaciones se va a imputar ese pago. Esa imputación puede ser hecha por el deudor, puede ser hecha por el acreedor, puede ser una imputación legal, que la ley determine a cuál de esas obligaciones se debe imputar ese dinero, artículo 902 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Si el deudor o el acreedor no pueden hacer la imputación del pago, se lo va a imputar primero a la obligación de plazo vencido y que sea la más onerosa. Si hay varias, la más onerosa y que esté vencida, a esa se la debe imputar. Y cuando las deudas sean igualmente onerosas, del mismo monto, se imputará a ambas a prorrata. Novación, otro medio de extinción de las obligaciones. El artículo 933 del Código Civil y Comercial de la Nación nos da el concepto de novación. La novación es la extinción de una obligación por la creación de una nueva destinada a reemplazarla. Entonces, se extingue una obligación y nace una nueva que la va a reemplazar. La novación se puede dar por cambio del deudor, en este caso se requiere el consentimiento del acreedor, o también se puede dar la novación por cambio de acreedor y por cambio del objeto. Por ejemplo, en lugar de entregar una casa, entrego un auto. Efectos de la novación. La novación extingue la obligación principal y nace una nueva, por lo tanto se extingue la obligación originaria con todos sus accesorios, de acuerdo a lo que establece el artículo 940 del Código Civil y Comercial. Y después tenemos la transacción, que si bien el nuevo código no la define, la transacción es un modo de extinción de las obligaciones a través de la cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas.